describir el diagnóstico y tratamiento de la embolia pulmonar, describir el tratamiento profiláctico para el tromboembolismo venoso, enumerar los principios del tratamiento de la hemorragia digestiva, describir la profilaxis para gastritis por estrés, resumir los principios del tratamiento de las intoxicaciones, repasar el tratamiento del principal principio, describir el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental. Vamos a tener un primer caso donde una paciente mujer obesa con un índice de masa corporal de 40, con abuso de tabaquismo y insuficiencia cardíaca, que se queja de disnea y dolor torácico pleurítico derecho. Tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una saturación de 89 en aire ambiental y de 94% con 3 litros por minuto de oxígeno suplementario. Entonces, acá en este primer caso, ¿qué factores de riesgo sugieren la posibilidad de una embolia pulmonar? Tabaquismo. Como podemos observar, y ustedes ya están mencionando, tenemos una obesidad con un índice de masa corporal de 40, ya con más de 30 constituye un factor de riesgo. Otro factor de riesgo que observamos en el caso es la presencia de tabaquismo y también la insuficiencia cardíaca. Pero aparte, en este caso, de esos factores de riesgo que se están presentando, también tenemos una serie de factores de riesgo que podemos encontrar en nuestros pacientes. Como en primer lugar, edad avanzada, la presencia de traumatismo, una cirugía previa, la presencia de neoplasia, el antecedente de haber tenido una trombosis venosa profunda, el antecedente de haber tenido tromboembolia pulmonar o de familiares que ya presentan este tipo de eventos, el uso de estrógenos, incluso en el embarazo. ¿Qué hallazgos clínicos sugieren la posibilidad de embolia pulmonar en el caso que se presente? Correcto. Hay una hipoxemia. ¿Qué más? Otro dato clínico que se está presentando? La disnea. Disnea, dolor torácico, hipoxemia y también la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, que como vamos a ver constituye le da un puntaje de probabilidad clínica en los casos de embolia pulmonar. Existen otros hallazgos clínicos que van a ser también específicos, como es la taquimia, la presencia de hemofisis, la presencia de edema a nivel de los miembros inferiores. ¿Cuáles van a ser los hallazgos esperados en una embolia pulmonar? Entonces vamos a tener que la radiografía de tórax, la mayor parte de los pacientes van a presentar radiografía de tórax sin mayor tipo de alteración, aunque hay un porcentaje menor en los cuales se pueden presentar cuñas a nivel de esa radiografía de tórax, pero son bastante pequeños. Van a haber más cambios electrocardiográficos. Fundamentalmente va a estar dado por una taquicardia sinusal en reposo. Va a haber los signos del S1, Q3, T3 que van a constituir alteraciones como la presencia de una onda S en la derivación 1, la presencia de Qs en la derivación 3 y la presencia de ondas T negativas en la derivación 3. Estos asociados también a un bloqueo de rama derecha de origen reciente, y también vamos a encontrar signos de sobrecarga de ventrículo derecho en los controles de electrocardiografía. La gasometría arterial vamos a encontrar también una serie de alteraciones. Se dice que vamos a encontrar presiones parciales de dióxido de carbono disminuidas, esto fundamentalmente por el incremento de la frecuencia respiratoria que van a tener este grupo de pacientes. Y también podemos encontrar presiones parciales de oxígeno bajas, fundamentalmente cuando tenemos un compromiso importante a nivel pulmonar que va a ocasionar ya cortocircuitos o chantos pulmonares, que ya se habían explicado en la presentación de insuficiencia respiratoria. El diagnóstico de embolia pulmonar lo vamos a establecer fundamentalmente en 3 pasos. Primero, evaluando lo que es la probabilidad clínica de la presentación de embolia. Segundo, con el dosaje de lo que es el dímero D.
Y tercero, con una serie de imágenes que se pueden pedir en ese grupo de pacientes, como puede ser el centelograma de ventilación-perfusión, la tomografía computarizada multicorte, ecografía de miembros inferiores y la ecografía pulmonar. Acá en el mismo caso clínico surge la pregunta de qué probabilidad tiene esta paciente de presentar embolia pulmonar. Entonces, para establecer la probabilidad clínica de embolia pulmonar, particularmente en el texto tenemos una tabla, en el capítulo 3, la tabla 3.3, donde se establece una serie de variables a las cuales se van a asignar una serie de puntuaciones que van a ir de 3, 1.5 y 1. Entonces, para el caso de la paciente vamos a tener los factores de riesgo ya mencionados, que nos van a dar un puntaje de 3, asociado a una frecuencia cardíaca de 110 que nos va a dar un puntaje de 1.5. Entonces, 3 más 1.5 nos va a dar un puntaje de 4.5, que nos va a catalogar a esta paciente con una probabilidad moderada. Entonces, con esta tabla establece 3 categorías: una leve, cuando el puntaje es menor de 1, una moderada cuando se encuentra entre 2 y 6, y una ya severa o alta probabilidad cuando se encuentra por encima de 7. En el caso de la paciente tenemos un puntaje de 4.5, lo que lo va a catalogar como una probabilidad moderada. Ahora, en este caso, ¿se realizaría una prueba de dímero D en esa paciente en particular? A ver, ¿qué es lo que opina en base a la revisión que se ha realizado de lo que es el texto? Depende de la probabilidad. Efectivamente. Como ya se ha mencionado, tenemos una probabilidad clínica que es moderada. Para probabilidades clínicas moderadas, la realización de una prueba de dímero D no es necesaria. Pasamos directamente a lo que es realización de imágenes, como ya se ha mencionado. Entonces ya tenemos este algoritmo, como se ha mencionado, probabilidad baja es que tenemos un score de 1 o bajo. Entonces, en estos casos sí sería necesario el dosaje de lo que es dímero D. Si vamos a tener un dímero D negativo, esto ya nos va a excluir la probabilidad de presentación de una embolia pulmonar. Pero si tenemos presencia de dímero D positivo, entonces tenemos que pasar a realizar los exámenes auxiliares para complementar el diagnóstico. Sin embargo, si nos encontramos con una probabilidad clínica de moderada a alta, como es el caso, entonces podemos recurrir a la realización de exámenes de imágenes. La literatura refiere que el examen que tiene mayor utilidad es la tomografía multicorte, que si tiene un resultado positivo, prácticamente nos va a confirmar la posibilidad de una embolia pulmonar, la cual debe ser tratada al día de inicio. Otros exámenes que se pueden realizar, como ya se ha mencionado, en la ecografía de miembros inferiores, pero básicamente para hacer el diagnóstico de trombosis venosa profunda, que en el caso de confirmar también se tendría que iniciar el tratamiento, que va a ser el mismo. Otros exámenes, otros estudios de ventilación-perfusión, que también, si van a salir anormales, correspondería a una probabilidad alta de embolia pulmonar. Sin embargo, ¿cuándo vamos a excluir el diagnóstico de embolia pulmonar? Cuando nos encontramos frente a probabilidades clínicas moderadas a altas, pero con resultados negativos a la tomografía computarizada multicorte, y cuando los exámenes son normales en los miembros inferiores y también el centelograma de ventilación-perfusión. Cabe mencionar que el dímero D en probabilidades clínicas bajas pierde utilidad cuando nos encontramos frente a pacientes que han sufrido un traumatismo o sin procedimientos quirúrgicos previos, ya que el daño tisularmente debe estar y darnos valores de falso positivo. En este caso, se llegó a realizar la tomografía computarizada multicorte y nos muestra embolias múltiples en las arterias pulmonares. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para esta paciente?
Como ya se ha visto, lo que es el algoritmo, una vez que tenemos la confirmación, a través de imágenes se tiene que iniciar de inmediato el tratamiento correspondiente. Entonces, en un primer lugar, lo que corresponde a lo que es la anticoagulación, en la mayor parte de los casos va a ser útil, necesario, en el tratamiento de esta entidad. Como ya se ha mencionado también, si nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado y oportuno, no se hace el reconocimiento del paciente crítico, podemos llegar a una evolución desfavorable de los pacientes. Cabe mencionar que la tromboembolia pulmonar es considerada una de las 4 T's que puede llevarnos a un arresto cardíaco. Entonces, el tratamiento de la embolia pulmonar va a estar dado por esos 3 elementos. En primer lugar, la anticoagulación. Entonces, en la anticoagulación podemos utilizar los siguientes medicamentos endovenosos, como va a ser la heparina no fraccionada, que va a tener una utilidad importante fundamentalmente en pacientes renales. Lo que tiene mayor importancia en los últimos años y la mayor parte de los estudios que están mencionando es el uso y la administración de heparina de bajo peso molecular junto con el fondaparinux. Este es un inhibidor sintético y selectivo del factor 10 activado. Actualmente, para anticoagulación ya permanente se están utilizando anticoagulantes orales directos, y también, un fármaco que ya tenemos algunos años conociendo, lo que es la warfarina. El objetivo de la anticoagulación es mantener el INR entre 2 y 3, y podemos suspender la anticoagulación a partir del 5º día cuando ya tenemos valores de INR de 2. Los agentes trombolíticos están orientados fundamentalmente si presentamos alteraciones hemodinámicas en los pacientes con tromboembolia pulmonar. La mayor parte de los pacientes pueden responder favorablemente básicamente con el uso de lo que es anticoagulación. Existe otra estrategia que va a estar constituida por los filtros de la vena cava inferior, que fundamentalmente van a poder utilizarse en pacientes que ya han tenido el antecedente previo de haber presentado tromboembolia pulmonar o tienen riesgo de haber presentado previamente también trombosis venosa profunda, que son instrumentos que se van a colocar y que tienen un periodo de tiempo para poder cambiarse. Pero ¿cuál es el tratamiento más efectivo en la embolia pulmonar? Como en muchas de las entidades, la prevención, la profilaxis para el tromboembolismo venoso es el tratamiento más efectivo. Entonces, para esto podemos utilizar una serie de estrategias. En primer lugar, va a ser la movilización temprana, sobre todo en pacientes que han tenido algún tipo de procedimiento quirúrgico. El uso de lo que es la heparina de mantenimiento, inhibidores de la atropina, inhibidores del factor 10 activado, como se ha mencionado, el uso de lo que es la warfarina. Eso es lo que constituye fármacos, pero también vamos a tener instrumentos mecánicos para lo que es la prevención de la embolia pulmonar, que va a estar dado por dispositivos de compresión neumática intermitente y por también un tipo de medidas especiales que se pueden utilizar en este grupo de pacientes. Nos encontramos frente a un nuevo caso. Este es un varón de 64 años de edad que acude con náuseas, vomita sangre roja brillante. Al examen físico se encuentra pálido, taquicárdico y con presiones arteriales de 95 sobre 60 milímetros de mercurio. Se le toma un hematocrito y dice que tiene un resultado de 28%. ¿Cómo priorizaríamos las intervenciones en este caso? Bueno, en este y en todos los casos que hemos podido observar. Efectivamente, tenemos que realizar el ABC en cada uno de estos. Entonces, el método de tratamiento va a estar dado inicialmente por qué es la evaluación, la reanimación, intervenciones diagnósticas y terapéuticas y la continuación de lo que es el cuidado. En primer lugar, vamos a ver lo que es la evaluación de la hemorragia digestiva. Primero, como ya se ha mencionado, tenemos que ver el ABC, ver la vía aérea, garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Pero acá también es importante establecer el estado neurológico que puede presentar el paciente, ya que como vamos a poder observar,
frente a una hemorragia digestiva vamos a tener pacientes que vamos a poder catalogarlos de acuerdo a la clase de choque hipovolémico en 1, 2, 3, 4 como se presentó, y que podemos tener pacientes con hipotensión, con pacientes también con una disminución de la oxigenación, por lo tanto el aporte del oxígeno va a estar alterado. Entonces esto va a contribuir también a la alteración del estado neurológico. Y también tenemos que observar que los pacientes puedan presentar reflejos de defensa. Si esto no ocurre, entonces vamos a tener que proteger la vía aérea con un tubo orotraqueal. Y sobre todo también para evitar que haya aspiración del contenido hemático a de las secreciones de la hemorragia digestiva. En lo que respecta a la volemia, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los signos vitales. Como ya se ha observado en el cuadro de la clasificación, de hecho, es importante conocer la frecuencia cardíaca, la presión arterial. En este caso también es importante valorar el flujo urinario y si podemos realizar algún método de monitoreo, sería importante establecer la medición de la presión venosa central. ¿Cómo valoramos la gravedad del cuadro? En primer lugar, porque nosotros vamos a estar frente a esa situación y vamos a ver la cantidad de volumen de sangre que el paciente está eliminando. Podemos ver que en una riñonera puede haber aproximadamente ya 500, 700 centímetros y continúa sangrando ese paciente. Lo otro, valorar exámenes de laboratorio iniciales, fundamentalmente la hemoglobina. Como ya se ha visto el día de ayer, la hemoglobina es un importante determinante de lo que es el balance de oxígeno. Entonces va a ser importante para establecer el aporte de oxígeno a las células. Va a ser importante también la colocación de una sonda naso o orogástrica para poder cuantificar el volumen de sangrado que se encuentra después de nuestras diferentes intervenciones, y de repente también para realizar un lavado gástrico previo a procedimientos endoscópicos que se puedan realizar a continuación. ¿Qué factores son sugestivos de hemorragia digestiva grave en este paciente? Ya podemos observar que el paciente está taquicárdico, está hipotenso, y con la evaluación de los parámetros que se han podido establecer, definitivamente hay un riesgo de compromiso de la vida. Por eso se tiene que realizar las medidas de intervención y hacer las evaluaciones correspondientes frente a la realización de estas medidas de intervención. La reanimación de esta hemorragia digestiva, como ya se ha mencionado y se había realizado la evaluación de la vía aérea, tenemos un riesgo elevado de que continúe habiendo un deterioro neurológico y que este paciente también pueda aspirarse. Por lo tanto, se tiene que considerar la intubación. Los accesos endovenosos van a ser importantes y, como ya se ha mencionado, lo ideal es que se pueda colocar dos vías periféricas de un diámetro importante. La administración de líquidos, fundamentalmente de cristales isotónicos o también de lactato líquido. La transfusión de eritrocitos, como ya se ha mencionado, acá tenemos pérdida sanguínea, pérdida de disminución de lo que es hemoglobina, y va a ser importante la transfusión de los eritrocitos para poder optimizar lo que es el aporte de oxígeno y establecer un balance adecuado de oxígeno a nivel tisular. ¿Cuáles van a ser las intervenciones diagnósticas y terapéuticas que se deben de presentar en pacientes con hemorragia digestiva? Entonces vamos a tener, en primer lugar, y lo más importante, realizar endoscopías con terapia dirigida. En muchas oportunidades, si tenemos un servicio de gastroenterología que nos puede apoyar, ya al paciente se realiza la endoscopía digestiva alta y no va a seguir tanto de diagnóstico como terapéutico. Cuando no se puede solucionar esto por vía endoscópica, existen otras estrategias, como que en algunos hospitales pueden contar, como es la radiología intervencionista, en particular en el hospital en Norte Navarro no tenemos se fortalece, pero va a ser necesario una evaluación por el servicio de cirugía, ya que si continuamos con este tipo de sangrado, y como ya lo habíamos mencionado en el shock hipovolémico de clase 4,
va a ser necesaria una evaluación quirúrgica y probablemente un ingreso a sala de operaciones para realizar la constancia correspondiente. Puede existir ya de por sí, de acuerdo con comorbilidades que pueda presentar el paciente, alteraciones de la coagulación, pero también ya se ha mencionado que por deterioro progresivo del estado hemodinámico puede comprometerse más los estados de coagulación. Por lo tanto, debe realizarse una valoración, un monitoreo exhaustivo y realizar la corrección de los estados de alteración de la coagulación, fundamentalmente con lo que es plasma congelado o concentrado de plaquetas. Agentes para varices hemorrágicas, como se puede utilizar la somatostatina o el opioide, fundamentalmente con bolas de carga, luego con administración de dosis a horarios específicos, por lo menos unos 3 a 5 días, de acuerdo a la valoración y el monitoreo para con el objetivo de suspender lo antes posible ese tipo de medicamentos. Y verificar si no tenemos el soporte adecuado a lograr la transferencia del paciente a un establecimiento de mayor complejidad para poder brindar el tratamiento de soporte adecuado. ¿De qué otra forma podríamos tratar las hemorragias digestivas, pero en este caso bajas? Por lo general, el tratamiento va a ser similar, pero se dispone de angiotomografías y fundamentalmente en servicios donde tienen radiología intervencionista también se puede realizar la anestesia a través de tipo de procedimientos avanzados. Prevención de la hemorragia digestiva. Bueno, vamos a tener gastritis relacionadas con estrés, pero primero tenemos que identificar qué tipo de pacientes van a estar expuestos a riesgo de tener gastritis relacionada por estrés. Entonces, la mayor parte de algunos pacientes hospitalizados, pacientes que se encuentran en ventilación mecánica por más de 48 horas, pacientes que han sido sometidos a cirugía mayor, pacientes con trauma, grandes quemados, pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos ya por un largo periodo de tiempo. Pero ¿cuáles son los agentes que deben ser administrados para lo que es la prevención de la gastritis relacionada con estrés? Fundamentalmente los que son inhibidores de bomba de protones, los inhibidores de H2. A continuación, un tercer caso, corresponde a una mujer joven que se encontraba después de una fiesta. Esperemos que no sea la fiesta de la noche, con dificultad para despertar, agitada y violenta cuando se le estimula. ¿Cuáles son las prioridades e intervenciones inmediatas que se deben establecer en este grupo de pacientes? Correcto, igual que en todos los casos y situaciones tenemos que hacer una evaluación inicial y establecer el ABC. ¿Y cuáles serían las posibles toxinas a las cuales está expuesta este joven? El hecho de ser una mujer joven y que venga de una actividad social, no hay varios agentes que pueden producir y contribuir a la alteración del estado sexual en esta paciente. Entonces, lo que se va a establecer, las prioridades de intervención, como ya se estableció, se tiene que establecer el ABC. En primer lugar, vía aérea y lo que es la respiración. Hay que mencionar que las intoxicaciones por diferentes tipos de productos tienen una alta probabilidad de evoluciones tórpidas, fundamentalmente porque no se reconoce la insuficiencia respiratoria que puede causar complicaciones fundamentalmente para la respiratoria posterior. Continuando, garantizar lo que es la ventilación, que va de la mano la vía aérea con lo que es la respiración regular y el pelo. Después, valorar lo que es la circulación con lo que es la monitorización de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. En caso de que se encuentren alterados, pues obviamente se tiene que realizar la realización correspondiente con volumen. Es importante evaluar la glicemia y tratarla empíricamente. Un grupo importante de pacientes pueden gozar con hipoglicemias, en los cuales sería importante la administración de suero glucosado al 50%. Considerar la administración de naloxone fundamentalmente en un grupo de pacientes que pueden tener intoxicación por opioides.
Y también se debe considerar la sobredosis de acetaminofeno o de otro grupo de medicamentos de función. Y en lo que respecta a cuáles son las posibles toxinas, como ya se ha mencionado, esta mujer joven que viene de una actividad social, lo más frecuente es que se trate de depresores del sistema nervioso central como etanol, benzodiazepinas, antidepresivos, fundamentalmente. Crisis hipertensiva. Va a ser importante que nosotros establezcamos una diferencia entre lo que es emergencia y urgencia hipertensiva. Bueno, los dos van a estar caracterizados por una elevación aguda de la presión arterial, pero la diferencia va a radicar en que la emergencia hipertensiva va a tener una lesión en un órgano blanco reciente o que empeora, mientras que en la urgencia hipertensiva no va a presentar dicha lesión. Ahora, ¿cuáles son los órganos blancos que principalmente se pueden afectar? Cerebro, en primer lugar, corazón y riñón. Son los tres órganos fundamentales que se pueden alterar cuando tenemos crisis hipertensiva. Ahora, ¿por qué es importante establecer la diferencia entre urgencia y emergencia? Porque el manejo va a ser diferente. Entonces vamos a poder ver que en los casos de emergencia hipertensiva vamos a tener que utilizar agentes parenterales y vamos a tener que administrar estos agentes con bombas impulsoras y vamos a tener que realizar una distribución adecuada. La disminución de la presión arterial en una emergencia hipertensiva debe ser en un periodo de tiempo mucho más corto, que debe ser entre minutos a horas. Y el porcentaje de reducción de la presión arterial debe ser entre el 20 y el 25%. Y tiene que realizarse en un entorno controlado, normalmente de monitorización, como puede ser shock trauma, una unidad de recuperación o una unidad de cuidados intensivos, y estuviera la cama disponible. Mientras que la urgencia hipertensiva se puede utilizar con agentes orales o parenterales, pero la disminución de la presión arterial puede realizarse en horas o días, fundamentalmente dentro de las primeras 24 a 48 horas. Hay una emergencia hipertensiva a la cual debemos de tener bastante cuidado. Esta es la disección aórtica, que va a tener una clínica caracterizada por hipertensión arterial, dolor torácico intenso y en algunos casos alteraciones hemodinámicas. Los estudios diagnósticos fundamentalmente van a estar dados por estudios de imágenes, fundamentalmente angiotomografía. ¿Cuál es el manejo adecuado frente a este tipo de situaciones que constituyen una emergencia si nos encontramos frente a una de ellas? Pues va a ser el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. A diferencia de las emergencias, de la emergencia y de la urgencia hipertensiva, acá sí vamos a tener que realizar un control mucho más exhaustivo de la presión arterial. Fundamentalmente la sistólica la debemos mantener entre 100 y 120. Y la frecuencia cardíaca entre 60 y 80, para tratar de disminuir la fuerza de cistallamiento, para evitar una mayor disección aórtica, fundamentalmente a nivel torácico. Los medicamentos que se deberían de utilizar, en algunas oportunidades, en algunas alertas no se cuenta con ello, debería ser el betalol o la nicardipina asociada a un beta bloqueador. Y como ya se ha mencionado, el objetivo para la presión arterial sistólica sería de 100 a 120 milímetros de mercurio. Y es importante que sea evaluado por cirugía, particularmente cirugía de tórax cardiovascular, o realizar la referencia si no tenemos la capacidad resolutiva para solucionar este tipo de problemas. Finalmente, alteraciones de lo que corresponde a la presión intraabdominal. Entonces vamos a ver hipertensión intraabdominal. Bueno, vamos a definir hipertensión intraabdominal cuando nos encontramos con presiones intraabdominales superiores a 12 milímetros de mercurio, y el síndrome compartimental abdominal cuando nos encontramos con presiones intraabdominales superiores a 20 milímetros de mercurio. Y en este caso vamos a tener una disfunción de órganos que va a ser causada por este incremento de la presión intraabdominal. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a tener? Pues vamos a tener aumento de las presiones intratorácicas, como ya se había visto en un ejemplo previo, una disminución del retorno venoso,
y una injuria renal aguda importante. Ahora, ¿por qué se va a producir esto? Esto se va a producir porque nos vamos a encontrar con una alteración de la perfusión de los órganos abdominales, ya que se debe de garantizar un mantenimiento de la presión de perfusión abdominal por encima de 60 milímetros de mercurio. ¿Y cómo vamos a encontrar el valor de la presión de perfusión abdominal? Pues va a ser la diferencia entre la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Por eso es importante el reconocimiento temprano y la medición de esta presión intraabdominal a través de los diferentes métodos de monitoreo. Se debe evitar tanto hipo como incremento de la volemia. Y vamos a tener tratamiento tanto médico como quirúrgico para tratar de disminuir esta presión intraabdominal. Dentro del tratamiento médico, bueno, está dado por descompresión gástrica, colónica, a través de diferentes tipos de sondas y con el uso de agentes procinéticos. Mientras que el tratamiento quirúrgico va a estar dado por lo que es la laparotomía descompresiva, paracentesis, y nos encontramos frente a casos de una citis severa importante. No, si tuviéramos alguna pregunta en relación a embolia pulmonar, intoxicación, hemorragia digestiva, hipertensión intraabdominal. Los puntos claves que debemos de recordar va a ser iniciar la terapia anticoagulante mientras se establece el diagnóstico de embolia pulmonar. La endoscopía es importante para el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva alta. Instituir la profilaxis para tromboembolismo venoso y gastritis por estrés cuando esté indicado. En intoxicaciones son prioridad la vía aérea y el estado circulatorio. En emergencias hipertensivas se debe disminuir la presión arterial a un nivel seguro en minutos a horas. El control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca es fundamental en los casos de disección aórtica. Y se debe realizar una monitorización de la presión intraabdominal en pacientes en riesgo de desarrollar hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Bueno, gracias por lo que se